Geometría egipcia. La geometría en el antiguo Egipto estaba muy desarrollada, como admitieron Heródoto, Estrabón y Dioro. Comentando que los egipcios habían inventado la geometría y la habían enseñado a los griegos, aunque lo único que ha perdurado son algunas fórmulas, o mejor dicho, algoritmos expresados en forma de receta, para calcular volúmenes, áreas y longitudes, cuya finalidad era práctica. Con ella se pretendía, por ejemplo, calcular la dimensión de las parcelas de tierra para reconstruirlas después de las inundaciones anuales. De allí el nombre geometría, medición de la tierra, medición. Por la naturaleza del país, cuyas inundaciones anuales les obligaba a medir periódicamente los límites de las parcelas cultivables, tuvieron que resolver desde muy antiguo problemas de geometría. Calculaban correctamente superficies de cuadriláteros, triángulos y tenían una buena aproximación al área del círculo. Según Heródoto, los egipcios son los padres de la geometría, pero gracias a sus monumentos y sus papiros, también sabemos hoy que disponían de un sistema de numeración adicional que les permitía trabajar con fracciones de una forma muy especial, ya que el numerador siempre era la unidad. El papiro egipcio es menos resistente al paso del tiempo que las tablillas babilónicas. Sin embargo, algunos han llegado hasta nosotros, los más populares el papiro de Rin y el de Moscú. En ellos aparece una colección de más de 100 problemas que nos brindan una valiosa información de las matemáticas egipcias. Papiro de Rin. El papiro es el mejor ejemplo de la matemática egipcia. Debe su nombre a Alexander Rin, el anticuario escocés que compró el papiro en 1858 en Luxor. No se sabe con exactitud su procedencia ni fechado. Es una copia escrita. Papiro de Moscú. Contiene 25 problemas junto con sus soluciones. Fue comprado por el egiptólogo ruso Vladimir a finales del siglo XIX en Tebas y actualmente se encuentra en el Museo Estatal Pushkin de Bellas Artes. Su sistema de numeración era de base 10, como el nuestro. Los símbolos para representar las potencias de 10 eran estos: notaciones numéricas en piedra, fórmulas de avituallamiento en el monumento funerario. Pirámides. ¿Supieron hallar el volumen de una pirámide? El problema geométrico más complejo abordado por los egipcios y el del que haya quedado constancia es el cálculo del volumen del tronco de pirámide o pirámide truncada. Su necesidad está evidentemente relacionada con el conocimiento del volumen de piedra necesario hasta determinada altura de la pirámide. El papiro Moscú incluye dicho cálculo exponiendo una serie de reglas sucesivas que coinciden básicamente con las realizadas actualmente. Nada elementales para aquella época. Dentro de ellas, una cuestión previa que llamó la atención desde el principio fue la aparición del término un tercio en la relación de los volúmenes y que, dada la corrección con que se aplica durante el procedimiento, solo pueden estar motivada por el conocimiento previo de que el volumen de una pirámide es la tercera parte del volumen del paralelepípedo de la misma base e igual altura que la pirámide. Sobre este particular se han sugerido procedimientos extremadamente empíricos, como es el de construir modelos en madera, cuyo peso se compare, o recipientes de tal forma llenos de arena, cuyo contenido se pesa, con el mismo objetivo. Observando la complejidad que podían alcanzar distintos cálculos entre los escribas egipcios, podemos afirmar que estas posibilidades son improbables. Aquí se expondrá un método para hallar la relación de un tercio entre ambos volúmenes basado en la descomposición del paralelepípedo en diversos prismas, poliedro limitados por dos polígonos iguales y por varios paralelogramos. La descomposición propuesta consiste en trazar la pirámide interior al paralelepípedo, distinguiendo entre dicha pirámide y el resto del paralelepípedo. Si el paralelepípedo se divide en 4 prismas triangulares iguales trazando las diagonales de sus caras superior e inferior, se podrá diferenciar cada uno de estos prismas, que a su vez comprende una cuarta parte de la pirámide original en forma de un tetraedro recto. Si el resto del prisma triangular se divide en 2 tetraedros iguales mediante la subdivisión por la diagonal de su cara rectangular, uno de ellos es claramente igual.
por tener la misma base e igual altura que el tetraedro parte de la pirámide original. En consecuencia, la tercera parte del volumen total correspondiente al prisma recto. Como esta relación se repite en cada uno de los 4 prismas triangulares en que se ha descompuesto el paralelepípedo, la relación global se mantendrá. El volumen de la pirámide es la tercera parte del paralelepípedo de igual base e idéntica altura. ¿De qué forma dedujeron el volumen del tronco de pirámide? El problema de calcular el volumen del tronco de pirámide, tal como enuncian los propios egipcios, se plantea del siguiente modo en el problema 14 del papiro de Moscú. Por ejemplo, de calcular una pirámide truncada, si le dicen una pirámide de 6 de altura por 4 de base, el cuadrado inferior, por 2 de arriba, el cuadrado superior, que es resuelto mediante una serie de pasos sucesivos. Considerando que el tronco de pirámide tiene una base inferior cuadrada del lado A y una superior del lado B, y siendo la altura h, los pasos del escriba suponen hacer lo siguiente. Que es exactamente la expresión actual para alcanzar este volumen. Aunque la presencia de un tercio ya ha sido comentada, la construcción de este conjunto de reglas y las relaciones que establece son de origen impreciso. Se han estudiado 2 posibilidades de naturaleza distinta. Mientras la primera se apoya de nuevo en la descomposición del tronco de pirámide en distintos sólidos relativamente sencillos de manipular, la segunda posibilidad parte de una idea más inmediata, pero justifica de forma más imprecisa el alcanzar finalmente el conjunto de reglas del escriba. Considérese una visión desde arriba de la pirámide truncada, de manera que supongamos los cortes que aparecen en la figura. Estos cortes provocarán la aparición de un paralelepípedo central, 4 prismas triangulares y 4 pirámides rectas en las esquinas. El paralelepípedo central tendrá un volumen de volumen 1 igual a b al cuadrado por h, mientras que los prismas triangulares tienen por cara inferior un rectángulo de dimensiones b por 1/2, a menos b, siendo su volumen fácil de calcular. De todas maneras, como son 4 de estos prismas, se pueden añadir unos a otros hasta formar un paralelepípedo que tiene una base rectangular de dimensiones b y a menos b, resultando en total de volumen b2, pudiéndose unir el paralelepípedo de volumen b1, encontrándose que el resultado tendría por volumen b1 más b2. Conociendo el volumen de una pirámide, se podrá deducir el correspondiente a las pirámides de las esquinas, cada una de las cuales tiene por base un cuadrado de 1/2, a menos b, y altura h. Habida cuenta que hay un total de 4, el volumen total de estas pirámides supondrá b3, alcanzándose finalmente un volumen final del tronco de pirámide de b1. De todas formas, la manera que parece más inmediata para calcular este volumen consiste en partir del correspondiente a la pirámide total y restarle el volumen de la pirámide que se levanta sobre el corte superior del tronco. Sin embargo, dicho cálculo no es elemental. Esta diferencia sería llegando a la misma expresión del tronco de pirámide. La aproximación a la fórmula general puede haber sido un proceso basado en la consideración de casos particulares especialmente sencillos. Si se considera que la pirámide se trunca en la mitad de la altura total h igual a m, y la expresión general anterior daría lugar a volumen igual a h sobre 3, paréntesis al cuadrado más a al cuadrado menos b al cuadrado. Considérese los 2 últimos términos de los 3 encerrados entre paréntesis, es decir, a al cuadrado menos b al cuadrado, que resulta ser la diferencia entre las 2 áreas de las bases cuadradas.
Si se corta de la grande la pequeña, el resultado será de a al cuadrado menos b al cuadrado igual a por b más b al cuadrado. De manera que sustituyendo en la última expresión queda la fórmula del volumen del tronco de pirámide b igual h sobre 3, paréntesis a al cuadrado más a por b más b al cuadrado, cierro paréntesis. Si la pirámide, en otro caso, se trunca a una altura de 2/3 de su altura total, la altura de la pirámide pequeña es la mitad del tronco de pirámide, es decir, m igual a 1/2 por h. Por la resta de las dos pirámides se tendrá entonces que volumen igual a todo lo que está ahí. Ahora, se puede examinar el segundo sumando encerrado entre paréntesis de una forma similar a la anterior, de manera que se encontraría que a al cuadrado menos b al cuadrado es igual a 2a por b más 2 por b al cuadrado. De forma que un medio por paréntesis a al cuadrado menos b al cuadrado, cierro paréntesis, es igual a por b más b al cuadrado, llegándose a la misma expresión del tronco de pirámide. Pi en el Egipto antiguo. La mayoría de los problemas que no han llegado centrados en figuras circulares calculan el área de un círculo a partir del diámetro, como paso intermedio para el cálculo del volumen de un granero cilíndrico. Además, en la mayoría de los casos el diámetro mide 9 unidades, lo que facilita los cálculos. Para obtener el área de un círculo, teniendo como parámetro el diámetro, se resta 1/9 al diámetro y el resultado se eleva al cuadrado. Donde A es el área del círculo y D su diámetro, es decir, el área del círculo se obtiene elevando al cuadrado un término que podemos leer como el lado de un cuadrado equivalente. Sin embargo, no hay ninguna evidencia clara a favor de esta interpretación. Lo que es seguro es que la constante pi estaba completamente fuera del marco conceptual de los matemáticos egipcios, que no estaban familiarizados con la fórmula A igual a pi por r, que sería la radio, al cuadrado. Sin embargo, desde la perspectiva actual, y si hay que asignar un valor implícito a pi, este sería de 256/81, aproximadamente 3,1605, una excelente aproximación para hacer 4000 años.